Toma 4. Finalmente, vuestro escrúpulo es fácil de destruir. Estáis asegurada aquí de un pleno secreto. Y el mal no está más que en el ruido que se hace. El escándalo del mundo es el que hace la ofensa. Y no es pecar en silencio. Toma 4 es un fragmento de la obra El Hipócrita de Voltaire, hecho muy a propósito porque hoy vamos a hablar de la inmigración en los Estados Unidos. Y la inmigración en los Estados Unidos tiene muchísimo de hipocresía. Toma 4. Se están haciendo redadas para deportar inmigrantes hispanos de Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Arizona, Palo Alto, Laguna Bonita. Han notado que todos estos nombres son nombres en español. Y la pregunta obligada es ¿por qué? Bueno, obvio, es una muestra de que fueron los españoles primeros que los ingleses los que se establecieron en esta región del suroeste americano. Toma 4. La pregunta que seguiría es, bueno, ¿por qué si los españoles se establecieron en estas áreas antes que los ingleses o lo que serían los Estados Unidos, por qué después cambió? Y sin hacer un gran detalle, recuento histórico, la respuesta es en realidad sencilla. Ningún imperio, ninguna potencia entrega territorios pacíficamente. Generalmente eso pasa ya sea por el uso o por la amenaza de violencia. La amenaza de violencia, que en realidad es otra forma de violencia. Y el caso es que en ese momento histórico, el poderío militar de los Estados Unidos era superior al de México. Toma 4. ¿Se han puesto ustedes a pensar qué hubiera pasado si en vez de ser los Estados Unidos, en ese momento México hubiera tenido un poderío militar superior? Bueno, ¿saben qué hubiera pasado? Que esas fronteras no hubieran estado ahí. Quizás hubieran estado en Seattle o a lo mejor en Vancouver. Toma 4. Déjenme hacerle otra idea u otra proposición controversial, ¿no? Para esta proposición controversial vamos a sentar las bases primero. Vamos a sentar dos bases. La primera, existen 4 vías fundamentales de migración en el mundo. Una de ellas es la frontera sur de los Estados Unidos, con gente inmigrando de México y Centroamérica principalmente. La otra va de África a Europa, cruzando el Mediterráneo en varias embarcaciones, donde ustedes habrán visto en las noticias que de vez en cuando hay un desastre, un naufragio. La tercera vía importante de inmigración es del Medio Oriente hacia Europa. Por supuesto, todos sabemos que el Medio Oriente es un desastre y hay guerra, etcétera, etcétera. Y la cuarta vía de ruta de inmigración importante en el mundo es del sureste de Asia hacia Australia. ¿Ok? Y se puede notar fácilmente que hay un denominador común entre estas 4 vías. Gente yendo de lugares pobres a lugares ricos. ¿Okay? También pueden incluir ahí el factor de guerra y otras cosas. Pero en realidad, si vamos a la raíz de todos estos problemas, radican en un mundo donde hay competencia y hay países ganadores y perdedores. ¿Okay? Esa es la primera base de la proposición. La segunda base, y quizás ustedes pensarán que nos salimos un poco, pero van a ver que no. El arte de la guerra del general chino Sun Tzu decía entre una de sus enseñanzas: cuando usted tenga rodeado a su enemigo, nunca lo cierre completamente. Nunca lo cierre completamente, porque lo va a obligar a luchar por su vida y va a ser bien difícil derrotarlo. Es más, en la batalla principal, donde él tiene una gran victoria, usa esa táctica pero al revés. O sea, posiciona a su ejército, que estaba en una minoría de 3-1, en una posición donde no tenía escapatoria, no tenía por dónde escaparse. Lo único que tenía que hacer era luchar por su vida. Y cuando su ejército se vio que no tenía opción, lucharon como quien lucha por su vida y termina ganando la guerra. Ahora vamos a unir estas dos ideas con la actualidad y la inmigración. Si uno de los grandes problemas que tiene el mundo es la inequidad, ¿qué papel juegan las fronteras? Las fronteras, entre otros papeles, juegan el papel de separar las naciones ricas de las pobres. Y mientras la pobreza sea algo que pasa allá
en África. Mientras los que tenemos el privilegio de vivir en países más desarrollados, donde hay más riqueza, podamos mandar un sobrecito con $20 al niñito y escribirle una carta, con eso nos lavamos la conciencia. Pero sabemos que eso no va a resolver el problema. Esta es la proposición que voy a hacer. ¿Qué tal si combináramos la idea del general Sun Tzu en el arte de la guerra para resolver uno de los grandes problemas de la humanidad, la inequidad? ¿Qué tal si eliminamos las fronteras? ¿Qué pasaría? Si elimináramos las fronteras, los pobres y los desamparados de todo el mundo acudirían en masa a los lugares donde se concentra la riqueza. Y ahí los ricos, las minorías ricas del mundo, tendrían que ver la parte fea de la humanidad en su propia cara. Y quizás, como mismo el ejército del general Sun Tzu ganó la guerra cuando tuvo la espalda contra la pared, quizás cuando no podamos esconder la inequidad que existe en este mundo, no nos quede más remedio que arreglarla. Toma 4. Ahora les quiero hacer una pregunta controversial. Y va así, de esta manera. Si estas fronteras, como todas las otras fronteras, fueron establecidas principalmente, ya sea por el uso directo o indirecto de la violencia, cuando hoy en día se nos dice que esas fronteras deben ser respetadas, eso no es de cierta manera una legitimización de la violencia. Toma 4. Una proposición muy común que he escuchado en estos días en las redes sociales y hablando con mucha gente, es mucha gente que defiende las políticas del actual gobierno en contra de los inmigrantes. Lo que dicen es: nosotros no estamos contra los inmigrantes, solamente estamos contra los ilegales. Y así a simple vista pareciera lógico, pero no lo es. No lo es porque es un análisis simplista del problema y es un análisis que ignora la naturaleza del problema como tal. O sea, yo les diría a esas personas: bueno, bárbaro, problema resuelto. Digámosle a los inmigrantes que se juegan la vida cruzando el desierto de Arizona, donde miles de ellos mueren de deshidratación, digámosle: amigo, pero vaya, cómprese un boleto de avión que usted hace aquí, venga por avión, es mucho más fácil, sáquese una visa. ¿Me entienden lo que les quiero decir? ¿Ustedes creen que la gente que es capaz de jugarse la vida por emigrar a los Estados Unidos y atravesar el desierto de Arizona lo hace porque le gusta el campismo? ¿Entiendes? Obviamente está en una situación desesperada para tomar esas decisiones. Cuando se plantean cosas como esas, de que el problema no son los inmigrantes, solo los ilegales, cuando se mira el problema de una manera tan hipócrita, porque no hay otra palabra con que decir, y tan simplista, y se ignora la naturaleza del problema, eso ahonda la situación, porque evita las verdaderas soluciones. Y es lamentable que una filosofía tan hueca, tan vacía y tan simplista sea la que está implementando la medida. Sintetizando: Donald Trump, la inmigración, la inequidad, la guerra, el terrorismo, todas estas cosas son síntomas de un problema mucho más de raíz y mucho más grande. El problema es el sistema. ¿A qué me refiero cuando digo el sistema? Bueno, eso lo vamos a hablar en el próximo show de Toma 4. Así que síganos. En el próximo show de Toma 4 vamos a hablar del movimiento Zeitgeist. Lo esperamos. Toma 4.